Y sí, las tengo guardaditas. Entonces ahora hay cosas que estoy redescubriendo y las veo a ellas y digo, yo también era así, o voy investigando, ¿no? También con mi madre, ya cuando íbamos a comprar el pan juntas, me decía, cuando entremos a la panadería tienes que saludar. Estaba muy mal, No quiero muy mal. ser malo. De duelo y de alivio, porque cuando le Sí. pones palabras, cuando estás en el momento de la duda de qué le pasará, qué estaré haciendo yo mal, ¿no? ¿Por qué es así? Es que nombre tiene alta demanda, alta sensibilidad, altas capacidades, como estoy en tierra de nadie. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase por su casa. Ponte cómodo, ponte cómoda y prepárate para una rica tertulia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase por su casa. Seguimos con el especial del programa Move Up en las instalaciones del CGI Castellón. Y hoy yo sé que ella ya va a poner una cara con lo que voy a decir, pero hoy estoy con la ganadora del primer premio del programa, ¿viste? Está acá, del programa del Move Up, Vanessa Matt. Vanessa, bienvenida. Vanessa es comunicadora, profesora y experta en altas capacidades. Por supuesto, es fundadora, creadora de Girameki Altas Capacidades, un proyecto del que vamos a hablar también el día de hoy. Y además de que nos comentes de tu proyecto, que de verdad siempre me ha parecido muy lindo y bueno, de hecho cuando ganaste y tal, o sea, de las palabras que dijiste, se me aguó el corazón, a pesar de que ni tengo hijos, o sea, no estoy como en ese proceso. Sí me gustaría también que nos contaras un poquito de tu historia, sobre todo lo que significa crear un negocio siendo madre, lo que significa crear un negocio y cuáles son como esos otros desafíos con los que te encuentras a nivel personal como mujer. Así que bueno, bienvenida. Gracias. Un placer, Michelle. Hay una pregunta que yo le hago a todo el mundo, Vanessa, que es Back to Basics. Back to Basics es que sí me gustaría que me comentaras un poco de dónde vienes, esa base, esa raíz, que nos comentaras en dónde naciste y bueno, más o menos cuáles son como esos inicios que te van llevando a la Vanessa que eres el día de hoy. Como era de pequeña, ¿no? Pues a ver, yo nací en Almazora, un pueblo de aquí de Castellón, y de pequeña te puedo decir que era la típica niña tranquila, buena, que además recuerdo que en el cole siempre me sentaban pues con aquella niña que a lo mejor los demás no querían, ¿no? Compartir asiento y me decían, pues tú con ella, y yo siempre sí, tenemos que integrarla. Con el niño que le costaba un poquito más, me decían, tú con él porque le impulsas, ¿no? Y yo siempre, me parece bien. Y bueno, pues un poco ahí siempre acompañando a aquella persona que más dificultad tenía, pues bueno, siempre como que me elegían ahí como, bueno, vamos ¿Tenías esa como madera de vocación de servicio, sí, puede ser? Sí, sí. Muy bien. Lo deberían ver en mí los maestros, ¿no? Probablemente, claro. Sí. Y tú también a lo mejor naturalmente tenías como eso de, que a veces pasa, ¿no? Que hay como este fenómeno cuando uno es niño de el que está excluido y no quieres que lo excluyan, y a veces que te cuesta hacer como que defender o abocar por esas personas que no quieres que excluyan porque qué van a decir los demás o qué van a decir el grupo de amiguitos, ¿no? Sí, Eso además tiende a el pasar. sentido de la justicia siempre lo he tenido como muy marcado, ¿no? Siempre ha sido como, bueno, pues esto no es justo, hay que ayudar a esta persona, o esto no me parece bien, ¿no? Pues bueno, pues esa Vanessa pequeña era muy así, muy tranquila, muy vergonzosa también. Recuerdo, por ejemplo, a mi yaya cuando íbamos a comprar el pan juntas me decía, cuando entremos a la panadería tienes que saludar. Pasaba muy mal, no quiero muy mal. Sí, hacía un esfuerzo, pero en realidad me costaba, era una vergüenza extrema, ¿no? Exacto. Y en realidad ahora me estoy redescubriendo mucho a la Vanessa de pequeña a través de un poco la mirada de mis hijas, porque hay cosas que veo en ellas que digo, es que yo era igual, por ejemplo en el cole, pues en lugar de jugar con los peques prefería estar hablando con la maestra, algo que a mis hijas también les ha pasado, y mi madre me sacó las notas de pequeñita y me dijo, mira lo que pone aquí, lo ponía, Vanessa prefiere estar con la maestra hablando, tal. Y sí, las tengo guardaditas. Entonces ahora hay cosas que estoy redescubriendo y las veo a ellas y digo, yo también era así, o voy investigando, ¿no? También con mi madre. Y yo, mamá, ¿qué hacía? Y bueno, es también un proceso bonito. Es un muy buen ejercicio es el que estás haciendo, sobre todo, bueno, en tu caso que obviamente también además tienes hijas. O sea, yo creo que además es súper lindo porque también a lo mejor les das otra perspectiva de cosas que a lo mejor a ti te hubiese gustado escuchar. Sí, totalmente. Totalmente. Además, yo he sido una niña que preguntaba mucho ¿y por qué? Y tal, y a veces sí que me han dicho, no preguntes tanto, ¿no? Y justo yo esto es algo que intento
cambiar en ella y en los niños de altas capacidades que yo acompaño, ¿no? Porque a veces como, ya está bien, ya sabes bastante, no preguntes más. O deja a los mayores hablar. Yo esas frases las he escuchado. Sí, total. Yo también 100% era como, me acuerdo que había una frase en mi colegio que decían como que no hacer preguntas tontas, algo así. No hay pregunta tonta. Y como no, exacto, no hay No preguntas hay. tontas. Todas son valiosas. Todas son necesarias, porque sobre todo cuando eres niño no sabes nada. Claro, o sea, necesitas saber ese hambre de saber es que es un regalo. Es importante. Es muy bonito. Es más, yo recuerdo de adulta ya ir al cirujano, ¿no? Porque me tuve que operar y querer saberlo todo y preguntarle. Y me dijo, tú eres la que pregunta todo, ¿no? Y me sentí como que también me quería callar un poco el cirujano. Y tú como, pero me estabas a tocar mi cuerpo, ¿cómo no te voy a preguntar cosas? Entonces creo que es una cosa seria. Me ha caracterizado bastante. Mira, qué bonito eso, porque igual yo siento que también el tener curiosidad es algo que se ve muy en las primeras etapas del emprendimiento, claramente, o bueno, en general, en toda la vida, pero sobre todo en esa primera etapa en donde, bueno, no conoces muchas cosas, cómo hacerlo y tal. Antes de que empecemos a hablar de Hirameki, quiero ir un pasito más atrás, porque yo sé que tú tuviste o tienes todavía una agencia de marketing, entonces sí, obviamente hay como una historia de emprendimiento que viene incluso antes de Hirameki. Sí. Me gustaría que me comentaras un poquito de cómo llegas a eso, siempre te dedicaste a trabajar por tu cuenta o cómo llegas a dar ese paso de empezar a crear algo propio. Vale, pues yo me licencié en publicidad, relaciones públicas, y luego, bueno, pues estudié un máster en comunicación corporativa, porque es verdad que todo el tema de la comunicación siempre me ha gustado mucho. Además, yo siempre decía, yo escribir me apasiona, yo ser escritora. También decía, y veterinaria, ¿no? Que también hay algo de veterinaria que he hecho ahí en la vida. Sí, porque ahí donde ven a Vanessa ha hecho un montón, ha hecho como cuestiones de primeros auxilios, creo, o para ATV, sí, veterinaria. Y yo como, sí. O sea, es como Barbie. Todo ese hambre de saber. Ese hambre de querer hacer cosas, sí. Es verdad. Sí, entonces cuando acabé la licenciatura de publicidad, es verdad que mi madre es maestra, entonces el tema de la docencia siempre lo he tenido ahí muy en casa, que a mí me decían, tú serás maestra, pero simplemente por llevar la contraria dije, pues no, me gustaba, ¿no? Pero dije, pues ahora no lo voy a hacer. Típico. Sí. Pero bueno, luego también estudié para ser profesora, me saqué el máster de profesora en lengua y literatura. Como bien. Te decía, escribir pues siempre me ha gustado mucho y leer. Entonces, bueno, dentro de que acabé la carrera, saqué un máster, me saqué el otro máster de profe, sí que empecé en el mundo de la comunicación a trabajar y había hecho prácticas en algunas agencias de comunicación, agencias de publicidad y bueno, pues estuve tanto en agencia como en anunciante durante varios años, pero llegó un momento que sí que dije, me gustaría probar por mi cuenta y hacer las cosas un poquito a mi manera y emprendí. Arranqué con mi proyecto de Mensisa Comunicación, que arrancó hace 9 o 10 años, no te sé decir exactamente porque para las fechas soy un poco regular. Y bueno, ahí la verdad es que ha sido un camino apasionante de acompañar a muchas empresas en tema de branding, tema de, bueno, pues diseñar su página web con todo lo que eso comporta, ¿no? A nivel de comunicación online, marketing online, de ayudarles a comunicar su esencia en redes sociales, tanto a nivel visual como a nivel escrito. Entonces, bueno, he acompañado a muchos emprendedores y sobre todo emprendedoras, que ha sido como lo que más me ha gustado a mí. Claro, porque yo siento que también eso también quería preguntarte, el tema de emprender y sobre todo siendo mujer, y no por decir que sea más difícil o lo que sea, pero sí tenemos una visión muy diferente de las cosas, o sea, y también eres una persona que, como bien dices, te gusta la literatura, te gusta la comunicación, te gusta el hacer preguntas, y eso también habla mucho de la conexión que uno tiene como con esto que denominan habilidades blandas, ¿no? Como esta parte mucho más emocional. Y a veces escuchamos, ya no tanto, pero se escuchaba mucho en el mundo del emprendimiento, de las empresas, que es como un detrimento en lo que realmente debería ser un negocio. ¿Cómo crees tú que eso te afectó, al menos como tu personalidad, esas cosas que te gustan, las trajiste a tu negocio o las separaste? ¿Cuáles fueron esos desafíos que viviste como por tu naturaleza y el empezar a emprender, que siempre te dicen que, bueno, tienes que ser como más estructurada, cuadrada, no sé qué, como que a lo mejor dejar de lado esa otra parte que te caracteriza también? Pues yo creo que precisamente como mi sensibilidad y mi gusto por el detalle y mi mimo a la hora de hacer las cosas ha sido uno de los puntos que han diferenciado mi trabajo en Mensisa Comunicación y que ha conectado mucho con, sobre todo, emprendedoras. Además, dentro de que yo, pues llevo 9 o 10 años con este proyecto de Mensisa Comunicación, es verdad que he hecho 2 parones por el tema de la crianza, porque pues, soy mamá de 2 niñas,
y pues bueno, siendo emprendedora decidí hacer como 2 pausas, ¿no? Y dentro de ese parar y volver a arrancar, siempre ha sido como un tiempo también muy valioso para ver qué quería mejorar de mi proyecto, cómo quería enfocarlo. Y te pongo un ejemplo. En uno de los reemprendimientos, ¿no? Después de esa pausa, decidí cambiar toda mi web y ponerla toda en femenino. Todo hablando de mujer a mujer. Okay. Y el cambio que supuso en ese volver a arrancar, de que de repente solo venían que emprendedoras, mujeres, ¿no? Negocio, que, claro. sí, que conectaban mucho con mi proyecto, ¿no? Con ese acompañamiento a emprendedoras de todo lo que supone, desde el branding, página web, las redes sociales, de todo cómo lo comunico. Fue como cada vez mejorando más, ¿no? En ese propósito mío de acompañar a las emprendedoras. Entonces, bueno, todas esas pausas me han ayudado como a hacer un clic más y llegar a ese público que yo buscaba y que al final nos encontrábamos, ¿no? De una manera muy natural. Más adelante Sí. me gustaría que ahondáramos en ese tema de prácticas, sobre todo para conectar con la autenticidad, porque parece que hoy en día también sabemos que las redes son obviamente una herramienta poderosísima, lo son, pero al mismo tiempo sí pasa que nos compramos muchos o creemos que tenemos que hacerlo como el vecino, etcétera. Y ahí yo creo que también destaca a lo mejor por qué nace Hirameki, ¿no? Imagino que también viene de ese llamado tuyo de querer seguir tu lado más auténtico, que ahora está más del lado de las altas capacidades. Vamos a empezar a hablar de esto. Vale. Primero, ¿qué son las altas capacidades para las personas que a lo mejor no conocen el concepto? ¿Qué es? A ver, las altas capacidades ha sido de una manera muy sencilla porque es interesante saber que tampoco existe como una definición universal, ¿no? Pues bueno, es una inteligencia superior a la media, pero dentro de eso no supone solamente sacar buenas notas, ni siquiera muchas veces sacan buenas notas, es una manera de aprender, de sentir, de estar en el mundo diferente, ¿no? Y creo que eso es importante, no quedarse solamente con un rendimiento académico que muchas veces ni siquiera va de la mano, las altas capacidades y un rendimiento académico. Entonces, bueno, pues eso. Perfecto. Y ya ahora tenemos la definición de altas capacidades, vamos a hablar del proyecto como tal. ¿Por qué decides empezar a dedicarte a las altas capacidades, empezar a tú también profesionalizarte y conocer más del tema? Sé que también estás haciendo o estás nuevamente estudiando para profesionalizarte aún más, conocer más de eso, que bueno, obviamente está el tema de que la vida hay que seguir, o sea, siempre está rico seguir aprendiendo y seguir estudiando y bueno, en tu caso seguir respondiendo esas tantas preguntas que seguro tienes. Pero ¿por qué específicamente llegas a este proyecto? Porque parecería, a lo mejor para el ojo ajeno, al que no te conoce, que es como un salto muy drástico, ¿no? De pasar de todo el mundo de la comunicación y empezar a irte a las altas capacidades. ¿Cómo empiezas a hacer ese mix y por qué se da? Pues te cuento, a ver, con la llegada de mi primera hija, que tiene 7 años, yo viví una maternidad muy intensa. Yo decía, madre mía, esto de la maternidad es muy duro, ¿no? Yo podía imaginar que era un cambio importante en la vida, pero no imaginaba hasta qué punto. Y yo decía, bueno, pues no sé, debe ser así. Pero luego vas mirando y dices, bueno, es intenso, pero creo que esta maternidad mía es un poquito más. A nivel de demanda, por ejemplo, mi hija mayor demandaba todo el día pecho, todo el día abrazo, todo el día estímulos, el salir a la calle, él no dormía bien, si yo me separaba de su ladito y no me tocaba se despertaba, eran como muchas cosas que yo decía, ostras. Entonces empecé a escuchar hablar de la alta demanda, de la alta sensibilidad, y de ahí, pues bueno, yo fui investigando, luego vino la pandemia. Por ser madre, o sea, simplemente Sí, por el tema por ser de mamá, la maternidad. correcto. Entonces vino la pandemia y pues aislamos un poco a los niños, les decíamos, no vayas a ese parque que hay niños, no podemos estar ahí. Además yo, pues, bueno, estaba embarazada de la segunda y me cuidé mucho, ¿no? Claro. Porque, pues bueno, era un tema importante de salud y pues evidentemente estuvimos todos bastante aislados. Entonces mi hija mayor, con 3 añitos, empieza el cole y yo sí que veo que socialmente, pues bueno, pues le puede costar más que a los demás, que al salir del cole se puede pasar perfectamente 1 hora llorando. Claro, yo no entendía, ¿no?, el por qué. Veía vídeos y veía que no estaba 100% a gusto, que se podía aburrir. Y entonces me empecé a preocupar un poco más, ¿no? Obvio. Dije, ostras, puede ser de la pandemia, pero pues miras sin querer a tu alrededor y dices, no todos los niños están así. Y acudí a una psicóloga infantil, la valoraron y ya empezamos a hablar de altas capacidades, con 3 años y 8 meses que tenía ella.
Entonces yo puse el hiperfoco, porque cuando algo me interesa, pues pongo el hiperfoco, igual que hablábamos antes del tema del veterinario, que yo estudié esto porque yo también tenía un blog de gatos y todo lo que hablo, sí, me gusta como saber, ¿no?, sobre ello. Entonces estudié lo de veterinaria un poco por el blog de los gatos, pero en ese momento pues dije, tengo que saber mucho de altas capacidades, porque tengo una niña, claro, que atender para toda su vida. Entonces, bueno, pues nada, me puse a investigar, a leer, a ir a congresos online presencial, a comprarme muchos libros, y decidí finalmente estudiar un máster de altas capacidades, porque como ya te he dicho antes, también soy profe. Entonces, bueno, y de hecho cuando estuve haciendo prácticas hubo una niña que era de altas capacidades y siempre era un tema que me generaba curiosidad, ¿no? Y pues conozco a alguna persona también de altas capacidades y es algo que siempre me ha gustado. Y estudié un máster y nada, y con eso dije, voy a empezar a divulgar, pero porque me gusta comunicar, me gustan las redes. Y empecé a pues, compartir lo que yo estaba viviendo. Pero a lo como mejor, mamá. perdón que te interrumpí, pero justo eso a lo mejor yo siento que viene también de que tú también tenías a lo mejor esta necesidad de conectar con otras personas respecto a esto. Como yo siento que también cuando estás en una situación en donde todo es muy nuevo, también te quieres sentir como acompañada y como apañada en ese sentido, ¿sabes? Sí. A lo mejor vino como por ahí o simplemente fue como... Hay un proceso como, no de, bueno, de duelo se podría decir, o algo que tiene que transitar la familia, es decir, cuando te dicen, tiene altas capacidades tu hija, recibes un informe y lo primero que dices es, ¿seguro? ¿No se habrán equivocado? ¿No viene como la negación o la duda? Y luego es algo que yo siempre digo que tiene que transitar la familia. Papá y mamá tienen que creérselo, tienen que aprender y luego ya viene decírselo al pequeño o a la pequeña. Antes que decírselo a nadie, es un derecho del niño o la niña o el adolescente, saberlo. Según cuando se evalúe, sí, saberlo, porque es parte de su identidad, de su autoconcepto y les alivia mucho porque ellos de normal ya perciben que en algunas cosas pueden ser distintos por cualquier motivo, ¿no? Porque esto me afecta más que a mis amiguitos o Correcto, porque, por la sensibilidad a lo y mejor. los niños lo perciben, ellos entienden y perciben esas cosas. Sí. Entonces, cuando tú se lo dices, en palabras adaptadas a su edad, evidentemente, es como, vale, esto me pasa por esto, me ayuda a entenderme, ¿no? Entonces, lo primero es la familia lo transitas, lo dice al niño o la niña, y luego ya cada uno, pues lo lleva de una manera. Hay muchas familias, que ahí también está parte de mi trabajo, que aún lo llevan en secreto, ¿no? Pues por el miedo al que dirán, porque nadie se piense que estoy diciendo que mi hijo es más listo, ¿no? Porque, bueno, pues aún hay un poco de tema tabú alrededor de las altas capacidades. Sí, un montón. Entonces, bueno, yo lo transité, yo todo esto lo he vivido. Y sí que sentí que luego, pues después de haberlo dicho a nuestro núcleo y demás, tenía como la necesidad de hablar de esto de una manera más pública, siempre respetando un poco la privacidad de mis hijas. Obvio. Hay muchas cosas que yo no cuento, no muestro sus caritas ni nada. Sí. Me parece lo mejor, sobre todo. Sí, pero hablar de las altas capacidades de una manera natural, como quien habla de mi hijo es miope, pues no sé, creo que es algo que les ayuda mucho a ellos y a los que vendrán, ¿no? Pero me gusta mucho que también planteas sobre todo lo que significa para los padres y que imagino que son cosas que tú también tratas, porque obviamente Vanessa no nada más habla de la divulgación con respecto a las altas capacidades, o sea, no nada más divulga información al respecto, sino que también asistes a los padres en estos temas, ¿no? En a lo mejor padres que han recibido como tú un primer diagnóstico y no saben qué hacer o a dónde ir, etcétera. Y también eso, ¿no? Como el sentirse acompañado en ese proceso. Pero hay algo que dijiste que, insisto, yo no soy madre, no estoy en esa situación, pero sí me parece muy real y te agradezco que lo comentes, que es esa parte de duelo, porque yo creo que es lo más normal del mundo, que tú tienes una idea de cómo, no sé, cómo va a ser tu hijo o la situación y tú siempre obviamente quieres que todo sea un status quo y no porque pretendamos que las cosas sean perfectas, pero yo creo que es normal tener una cierta expectativa de, bueno, de que todo está de esta manera o lo que sea. Entonces creo que gracias por también decir esa parte porque yo creo que a lo mejor hay personas que incluso se sienten culpables viviéndolo y sintiéndose al menos en un momento mal o triste o confundido, lo que sea, y es normal porque también somos humanos y también es común que si es desconocido nos asuste y nos confundimos y sentimos eso que tú dices, que bueno, que es como una etapa de duelo, ¿no? Bueno, esta era nuestra realidad y ahora va a cambiar y es lo que es y está bien y no significa que vaya a ser malo. De duelo y de alivio, porque cuando le pones palabras, cuando estás en el momento de la duda de qué le pasará, qué estaré haciendo yo mal, ¿no? ¿Por qué es así? Es que nombre tiene alta demanda, alta sensibilidad, altas capacidades, como estoy en tierra de nadie, pero cuando ya realmente le pongo un nombre es como puedo profundizar, ¿no? Claro. Puedo decírselo a él o a realmente ella. Ayudarla. Sí, puedo formarme, informarme más y ahora ya sé, ¿no? El por qué. Porque su cerebro es así,
porque siente así, percibe así, aprende así, pues no es porque quiera, por ejemplo, tener desbordes emocionales, es porque no puede ni sabe hacerlo mejor aún. Porque los niños de altas capacidades, como yo siempre digo, van por la vida con 3 edades. La edad biológica de nacimiento, la edad cognitiva, que suele estar por encima, y la edad emocional o social, que suele estar por debajo. Entonces, con esas 3 edades, ellos van por el mundo haciéndolo lo mejor que pueden. Y cuando tú como padre o madre entiendes eso, dices, vale, no lo está haciendo por retarme, ni por ponerme a prueba, ¿no? Porque muchas veces, bueno, desde la gente ego, más mayor, claro, o un poco todo lo que llevamos a nuestras espaldas a nivel de crianza y cómo se ha hecho siempre, es como, te está tomando la medida, te está poniendo... No. Cuando todo esto entiendes que es porque su cerebro funciona diferente, pues también te alivia, ¿no? Exacto. Hay algo que también me parece muy lindo de lo que estás mencionando, que tiene mucho que ver con que te pones también mucho en el lugar de los niños. O sea, tú no nada más estás empatizando o conectando con los padres, sino que también, no solamente obviamente porque te ha tocado meterte de rol, porque obviamente eres madre, pero sino también de, por ejemplo, lo que estás haciendo ahora, que estás recibiendo a niños, que tienes un espacio. Cuéntanos un poquito de eso que estás brindando también, no solamente para hacer apoyo a los padres, sino también las actividades para los niños. Pues como te decía antes, yo empecé divulgando y compartiendo desde todo lo que yo ya sabía a nivel más académico, ¿no? Pues por los másteres que he estudiado, los libros, los congresos, etcétera, a la parte ahí más científica, pero luego yo estoy divulgando mucho desde mi verdad, desde mis reflexiones como mamá, de lo que vivimos día a día, de cómo sentimos los padres a nivel de sociedad, a nivel de, bueno, muchas cosas que vivimos en las casas, que luego cuando alguien dice, ay, pero estos niños tienen altas capacidades, encima necesitan ayuda, ay, pero es que encima que son listos, bueno, un poquito estas cosas, yo digo, venid a nuestras casas por la noche y veréis otras cosas, ¿no?, que conllevan las altas capacidades. Entonces, desde ahí empecé a divulgar, y es verdad que, bueno, la comunidad creció rápidamente y empecé a ofrecer asesorías, siempre desde mi formación como profesora experta en altas capacidades y mamá de 2 niñas de altas, porque, bueno, como bien sabes, no soy psicóloga, ahora he empezado a estudiar psicología y desde ahí yo he divulgado y ahora ofrezco ese acompañamiento. Porque vas al pediatra y algunos sí, pero muchos no saben de altas capacidades. Y yo creo que ahí lo que tú mencionas, y perdona que te interrumpí, pero es que está la diferencia y no estoy como ni quitándole mérito a las personas que se dedican a eso, pero a lo mejor si tú no tienes un hijo que tenga altas capacidades o no lo has vivido en piel, es muy complicado. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene insulina tipo 1 desde hace muchísimo tiempo. Digo amiga, pero en verdad es como mi tía, es mi familiar. Y tiene insulina tipo 1, que esto es algo con lo que la gente nace esencialmente, y hay muchísimo desconocimiento respecto a eso. Nadie conoce más sobre su situación y su diagnóstico como ella, y hay veces que se va donde un médico que puede ser experto, pero si él no lo ha vivido y no lo tiene, o sea, no sabes todos los pormenores, como tú dices, las cosas que pasan en la noche, etcétera, a lo mejor hay medicamentos que le recomiendan y ella ya sabe que le dan fatal, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo siento que cosas muy tangibles que se viven con la experiencia y que es precisamente lo que tú estás como ofreciendo desde esta mirada de, oye, o sea, no me estoy poniendo aquí tampoco lo que tú dices, no soy ninguna psicóloga, pero sí que eso también tiene un peso muy grande, la experiencia. Claro, yo creo que tenemos que como trabajar conjuntamente, yo derivo mucho, ¿no? Pues derivo para que evalúen los psicólogos, siempre pues digo, te recomiendo ir a este profesional o al otro, pero esta figura un poquito de guía, porque es lo que te digo, vas al pediatra, a lo mejor no sabe mucho de altas, vas al maestro, pues igual él dice, es que yo no lo veo, que siempre digo, ¿qué esperamos ver? Solo buenas notas, es que como yo digo, no brillan en la oscuridad, los niños de altas capacidades no hay nada que ver, ¿no? Al final es una evaluación profunda la que hay que hacer para poder ver más allá de simplemente un CI, una puntuación o un número, ¿no? Entonces, bueno, pues desde este desconocimiento que todavía existe hoy en día de las altas capacidades, que es verdad que se dice, ay, ahora es una moda, todo el mundo está hablando de altas capacidades, ojalá esto se convierta en algo de lo que se hable mucho, ¿no? Pero, bueno, existen más herramientas, existen más profesionales, pero aún hay mucho que hacer. De hecho, si un 10% de los niños son de altas capacidades, todavía falta un 90% de ese 10% por evaluar. Imagínate si falta por identificar y por acompañar, porque lo que no se identifica no se puede acompañar. Exacto, si no lo veo, ¿cómo me hago consciente? Entonces, un poquito, ¿no? Ese ser un apoyo para las familias que dicen, desde distintos momentos de las altas capacidades, desde el momento de la duda de, uy, estoy observando estas cosas, ¿será o no será altas capacidades?
desde el momento de tengo un informe, ¿y ahora qué hago hago? con esto? Claro, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo interpreto esto? A lo mejor te lo entregan y tampoco lo llegas a entender 100%, ¿no? Y es como, vale, ¿ahora qué? O el momento de, en el cole, ¿qué puedo pedir? ¿Qué derechos tiene un niño de altas capacidades? Luego la parte social, la parte emocional, hay muchas cosas que acompañan, la adolescencia. Un montón. Entonces, claro, en ese sentirte solo o sola, que muchas veces no sabes con quién hablarlo, pues esta figura creo que está ayudando a familias. Yo siempre digo, con ayudar solamente a alguna familia, a algún niño, ya estoy feliz. Claro, te das por pagada. Sí, entonces empezaba acompañando familias y luego he creado un espacio de enriquecimiento. ¿En dónde está? En Alquerías. Muy bien. Y ahí acompaño a niños de momento de 5 a 10 años, diferentes grupos, por edad y por intereses, y es súper enriquecedor para ellos y para mí, porque al final se encuentran, es súper importante que estos niños tengan referentes, ¿vale? Entonces, si en el cole solamente está identificado uno en clase y se siente distinto, pero luego acude a este espacio de enriquecimiento donde hace clic con otros niños que dicen, ostras, más como yo puedo hablar de planetas infinitamente y me va a seguir el rollo, ¿no? Es como, es muy apasionante. ¿Y tus hijas también van a veces al espacio? Ellas ¿sí? también. Sí, ¿van todos los días o van ciertos días? Cada grupito va un día a la semana, 1h15. Muy bien. Entonces también se va rotando ahí. Muy bien. Sí, Qué es lindo. muy Me parece bonito. fantástico. Es muy bonito. De hecho, no se quieren ir, me dicen las familiares que aquí no se quieren ir, ¿no? En el cole parece que siempre hay prisas por salir, pero es que ellos no se irían. Me dicen, ¿podemos quedarnos a dormir aquí a Girameki? Es muy bonito, muy bonito. Qué bonito, sí. Qué bonito, de verdad. Estamos llegando al final del episodio. Me gustaría que nos dieras no sé si un tip o como una idea que nos ayude con este tema que quiero rescatar de la autenticidad, ¿no? Que tiene mucho que ver también tú como Vanessa, como profesional, como mujer, el haber obviamente también, el haberte permitido explorar diferentes partes de tus intereses y obviamente seguir esta sensación de vocación, ¿no? De vocación por ayudar a otros, de querer estar como al servicio de otros. ¿Qué recomendarías tú para esas personas que a lo mejor tienen como esta idea de algo que quieren hacer, pero se comparan con el vecino de al lado, con esta cuenta, con lo que sea, y cuesta como conectar con esa autenticidad? ¿Qué crees tú que a lo mejor le dirías a esas personas que también quieren como a lo mejor alzar su voz sobre cosas que les importa hacer o empezar un proyecto que les apasiona y que sienten que a lo mejor no saben por dónde empezar, es difícil y no tiene nada que ver con el tema de el paso a paso, sino esto que parece que a veces cuesta como conectar con nuestro verdadero ser? ¿Qué le recomendarías a personas que estén en una situación así? A ver, hay que ser valiente, ¿no? Sí. Al final lo que decimos, más vale hecho que perfecto. De hecho, a mis hijas les digo, la perfección no existe. La perfección es subjetiva. Lo que para una persona es perfecto, para otra no. Entonces, partiendo de que la perfección no existe, atreverse y escucharse mucho a uno o a una misma, ¿no? Al final, si estoy mirando al de al lado, estoy mirando al de allí, pero no me miro hacia adentro, no voy a encontrar esa esencia que me hace distinto, ¿no? Al final, si hay mucha gente haciendo cosas del mismo tema, evidentemente, pero lo importante es cada uno que lo haga desde su mirada única, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final es un poquito eso. Ver por qué lo haces, encontrar ese propósito que te impulsa a cada día, porque ahí fuera hace frío, ¿no? Cuando emprendes, pues bueno, es duro, hay días buenos, hay días malos, estás muy solo. Aquí en el MUVAP un poco lo que yo digo es que es como un abrazo al emprendimiento, te sientes arropadito. Generas comunidad. Totalmente. Qué importante generar comunidad. Sí. Te cuidan, tienes compañeros, hacen networking, tal, pero luego fuera hace frío, entonces tienes que estar como muy concienciado de por qué lo haces. Y desde ese por qué lo haces, pues vas a sacar fuerzas cada día para hacerlo desde esa autenticidad que solamente tienes tú, porque solamente hay una persona como tú. Aunque hagas cosas que otros estén haciendo, hazlo desde ese punto de vista que recordarlo tienes siempre. Tú. Sí. A ser reiterativo en ese sentido. Sí. Muchas gracias, Vanessa. A ti, muchas gracias por dejarnos con ese mensaje. Un placer. Y recuerden seguir a Vanessa. Bueno, dinos las redes sociales para que te puedan seguir. Girameki. Girameki _AACC. Muy bien. Así que bueno, por allá están en las alquerías para que puedan llevar a sus peques. Y nada, síganla porque de verdad esta mujer tiene mucha información para poder brindarle. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer.
Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que me puedes dejar en tus comentarios qué te pareció y además puedes suscribirte para que no te pierdas ninguna novedad de los próximos episodios. Nos puedes seguir en Instagram como @paseporsucasa. Nos vemos a la próxima.